son extrañas. Nuestro entrevistado de hoy es un reconocido investigador del fenómeno ovni en el país, trabajó como periodista en medios gráficos de la provincia de La Pampa, como así también en radio y televisión. Director y productor del programa Puente 2001 en todas sus versiones, coordinador de trabajos documentales para Canal Infinito, TV de Japón y Univisión de Miami. Autor de 4 libros titulados Los Juegos Olvidados, Ataque a Rankelia, Mutilaciones de Animales sin Respuesta y OVNIs, La Búsqueda Sin Fin. Dirige el grupo CEUFO, una entidad dedicada a la investigación OVNI, fundada en marzo de 1983 en Santa Rosa, La Pampa, República Argentina, cuyas bases se fundamentan en la investigación de campo y la preservación de los testigos de los casos, premisa que le valen el reconocimiento en toda la región donde actúa. Se trata de Oscar Mario, también conocido como Quique Mario. Buenas noches, Quique. Luis Bianchi te saluda. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches, un gusto saludarte, gracias por la presentación. Bueno, acá estoy, gracias por permitirme llegar a la audiencia de esta nueva propuesta. Bueno, agradecido desde ya por tu presencia en este espacio. Y decime, para que la audiencia de este programa te conozca un poquito, contanos brevemente, ¿cómo fue que empezaste a dedicarte a esto de la investigación del fenómeno OVNI? Bueno, en realidad a mí me atrajo el tema desde muy chico porque crecí en un barrio de la ciudad de Santa Rosa, la capital de La Pampa, donde, bueno, cuando concurría a algún comercio con mis padres, siempre escuchaba relatos de la gente que venía del campo sobre platos voladores. eh, Estoy hablando de la década del 60, comienzos de la década del 60, que yo recuerdo que la gente ya hablaba, pero con mucha frecuencia. Y bueno, eso, eh, digamos, generó en mí el interés por algo que, bueno, que no podía recurrir a ningún lado porque no había libros, no había, eh, de hecho, no había televisión en toda la zona y radios se escuchaba muy poco, o había muy pocos vecinos que tenían una radio, o sea que estaba prácticamente incomunicado y a partir después de que empecé aprendí a leer bien y tuve acceso a alguna bibliografía, comencé a leer un poco de astronomía a través de una colección que me regaló un tío, pero no era, yo veía que no me daba respuestas a mi inquietud, que eran los platos voladores que hablaba la gente de campo. Con el tiempo, bueno, tuve la posibilidad de viajar a La Plata, donde estudié periodismo, y ahí empecé a hacer mis relaciones con investigadores de aquel entonces, como eh, Fabio Serpa, don Pedro Romaniuk, con quienes tuve una amistad que empezó a consolidarse a partir del año 1980. Eh, Hicimos unos interesantes trabajos, sobre todo con don Pedro Romaniuk, Ujú. con quien mantuve contacto hasta días previos a su muerte. Desde tu óptica, ¿este fenómeno de los ovnis está relacionado con el tema de la mutilación de ganado? Sí, eh, Ajá. la mayoría de los casos están investigados. No sé si todos, porque obviamente he visto muchos. Nosotros en La Pampa tuvimos más de 150 animales en 2002 y la Ujú. misma cifra en 2003. Y he recorrido muchos kilómetros, muchos. He trabajado con la policía, con veterinarios del SENASA, con veterinarios de la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Hemos compartido muchas horas de viaje y de investigación en todo esto. Y por supuesto, yo atento, escuchando, ver qué era, porque esto es nuevo, era nuevo en aquellos tiempos, a pesar de que yo ya tenía un antecedente del año 1974 en un campo de la zona de Utracán, a 100 kilómetros al sur de Santa Rosa. Ajá. Pero bueno, a partir de esta gran cantidad que se dieron fue que
me vi obligado a acomodar mi método de trabajo, de investigación y fortalecer los lazos que por suerte pude establecer y mantener con gente que estaba haciendo lo mismo que yo a nivel institucional, como la policía y las facultades y los veterinarios que trabajaban en el campo. Claro. Para que la gente entienda un poquito, ¿qué es esto de la mutilación de ganado? Digamos, ¿qué características tiene para que sea un fenómeno extraño? Bueno, en principio se produce la muerte de uno o más animales. Yo he estado en lugares donde han aparecido mutilados hasta 12 animales, a los que al margen de, de encontrarlos muertos, ¿no? Y con cortes muy extraños, porque no son los cortes que harían animales depredadores o que serían realizados por gente que va a matar y a robar animales Ujú, para obtener la carne, claro. cuatreros. Eh, la extracción de tejidos blandos eh, realizados de una forma magistral, definido por los especialistas. Eh, los maxilares de los animales, uno de los maxilares siempre, cuando el animal está de costado, siempre lo mutilan del costado que queda expuesto Ujú, y, y le extraen toda la musculatura del maxilar, por ejemplo, el maxilar inferior, eh, los ojos, el aparato auditivo, más avanzando en el cuerpo, le extraen en algunos casos los genitales, en otros casos todo el aparato intestinal extraído por el ano, y por ejemplo, las hembras, los animales hembras, le extraen los pezones en algunos casos, o en ujú. otros cuando hemos encontrado vacas preñadas, por ejemplo, y que le faltaba 1 o 2 días para parir, eh, como que le hicieron un corte y le levantaron el paño como para ver lo que había dentro, y queda el animal, el nonato, a punto de nacer, expuesto a la intemperie, y obviamente muere, Ujú, pero como que lo hubieran estado observando con curiosidad. Es la sensación que a mí me dejó todo esto, ¿no? ujú. Y los cortes realizados en el cuero de los animales son perfectos, son em, cortes muy contundentes, de acuerdo a la definición que tiene la Universidad Nacional de La Pampa, a través de uno de sus responsables, el doctor Jorge Dubarry. Definió que los cortes son mecánicos, producidos por un elemento mecánico del que ellos desconocen el origen porque no lo disponen. Y a modo de ejemplo, el doctor Alberto Pariani, por ejemplo, que trabajó mucho con animales en un laboratorio, me explicaba que la extracción de la lengua de un animal, como es lo que hemos encontrado, es perfecta, que no se puede lograr ni siquiera en laboratorio, porque no queda ninguna marca el, sobre el guioide, viene a ser un cartílago que sostiene la lengua, Ujú, y no quedan marcas. Dice, yo eso lo puedo hacer en laboratorio, pero siempre una marquita del bisturí me va a quedar. No, no puede ser perfecto, esto es perfecto. ujú. Pero además dice, para extraer la lengua de un animal, nos vemos en la obligación de destrabar las coyunturas de los maxilares y abrir la cabeza, como si fuera la boca del animal. Y bueno, y esto lo hacen en forma perfecta y sin hacer todo el despliegue que tiene que hacerse en un laboratorio. Claro. Em, Eso es, digamos, lo que para mí resulta muy llamativo. Y en los últimos tiempos nos hemos encontrado también con algunos animales que quedan vivos, mutilados y vivos.
Ajá, Esto es, a veces es impactante porque ver un animal, por ejemplo, un ternero recién nacido, al que le falta la parte superior de su hocico, eh, vivo y sin demostrar señales de sufrimiento, porque está normal, convivió eh, casi un mes alrededor de, de los otros animales nacidos el mismo día que él. ujú, eh, y bueno, murió porque era imposible alimentarlo. Los claro. propietarios del tambo lo alimentaban con una mamadera que habían improvisado con una botella, pero bueno, se perdía mucho. Él tenía que estar, el pobre animal tenía que estar permanentemente eh, tomando agua para mojar la lengua que se le secaba, Claro. al estar expuesta a la intemperie. Bueno, bastante complejo. Eh, es muy llamativo, y la síntesis de alguna manera, que yo creo que te va a interesar, es que de acuerdo a lo que expresan los especialistas, los tejidos blandos extraídos sirven todos para hacer experimentos genéticos. Ajá, No, mira, sí, sí, interesante dato. no, sí, es muy, yo creo que es relevante. Y a esta altura, yo creo que es el dato más, uno de los más interesantes. Y eh, la pregunta es: ¿quién está haciendo experimentos genéticos? Ujú, ¿Y quién tiene toda esa tecnología para hacerlo y para qué? Que claro. sería también otra pregunta de suma importancia. ¿Tenés alguna teoría al respecto, digo, sobre la motivación y quiénes serían? No, 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 No. no. Ujú, Simplemente basándome en lo expuesto por los especialistas, sostengo que evidentemente sí, alguien está haciendo experimentos genéticos, alguien. eh, y yo lo relaciono con el fenómeno OVNI porque en la mayoría de los casos tenemos como referencia luces, aparatos de distinta conformación, desde esferas hasta triángulos, ajá, y, y objetos observados a la luz del día, definidos como platos voladores por gente del oeste. Eh, y yo considero que, a pesar de que tengo muchos años como investigador de campo, unos 46, considero que cada día sigo aprendiendo y me sigo sorprendiendo, porque considero que el testimonio de una persona analfabeta también es un testimonio calificado, ajá, que no necesariamente tiene que tener instrucción quien, quien nosotros consideremos como un testigo calificado, como era mi error. Yo pensaba, no, es un piloto de avión, o sea que es un testigo calificado, porque conoce de distancias, alturas, cálculos, estimaciones. Es un testigo calificado, pero ujú, un analfabeto también lo es, porque en el caso particular que te voy a mencionar, un puestero en un campo del oeste, muy retirado de acá de Santa Rosa, unos 350 kilómetros al oeste, un hombre de- ya debe estar cerca de los 80 años, eh, me dijo: a las vacas se las lleva un plato volador, las lleva allá arriba de la barda, le sacan la sangre y después la traen. La dejan por ahí cerca, no necesariamente en el mismo lugar donde estaba. Y entonces ahí descubro que no anda un solo plato volador, a veces andan dos y hasta tres, que andan sobre la barda, suben, bajan, salen en distintas direcciones, de día, de noche, ujú, y ellos están familiarizados con toda esta cuestión, que bueno, que de pronto para alguien que vive en una gran ciudad como La Plata o Buenos Aires, puede sonar un tanto exótico, pero es una realidad que se vive en el interior, y por eso yo soy un defensor de la idiosincrasia de los testigos que protagonizan las historias, porque me pongo en su lugar, y a claro. veces no tienen
a quien contar. Y hay muchos casos. En estos años de trayectoria yo tengo investigados más de 300 casos. La mayoría de ellos no han trascendido a los medios de comunicación, pero no porque yo, sino simplemente porque algunos tienen tanta similitud que si están representados en un testimonio que se ha hecho público, yo podría decir que hay 30 casos similares. Y no es una cuestión de decir yo tengo más casos, gané el campeonato de casuística, Claro. porque no está en mi espíritu, no lo estuvo nunca ni lo estará. Sí sé que tengo mucha información, pero por esa cuestión, porque tenga mucha información no quiere decir que yo sepa más Claro. que un chico que recién empieza. Si te llaman para investigar algún caso de mutilación de ganado, ¿cómo procedes? ¿Tenés algún protocolo para investigar este tipo de casos? ¿Cómo haces? Sí, es algo natural, digamos, que ya lo tengo incorporado como natural, que es obviamente llevar equipamiento como sencillo, como guantes de protección para las manos y demás, y repartirlos entre la gente que vayamos a trabajar. Primero, antes de acercarnos, realizamos una observación minuciosa del terreno, donde no hemos encontrado marcas, pero sí hemos encontrado eh, como que el animal está en el centro de un círculo que nos hemos dado cuenta después, que ese círculo que hasta tiene entre 10 y 15 metros, y que como que algo estuvo posado o que algo lo levantó o lo dejó ahí al animal, que afectó la vegetación, cambiándole el color, extrayéndole eh, parte de la clorofila o toda la clorofila, y por eso es como que aparecen secos. Hay Ajá. vegetación dura como el pasto puna, es muy resistente en la estepa, pero aparece decolorado. Y bueno, ese es un detalle que a mí me gusta remarcarlo, y con fotografías posteriores. Y a partir de ahí, bueno, señalizamos la zona y empezamos a trabajar. En principio, lo más común es ver la reacción de los animales. Eh, por ejemplo, el resto del ganado se aleja del lugar a un rincón del cuadro. Los perros no se acercan, que generalmente los perros del campo donde llegamos nos acompañan a la zona, pero no se acercan al animal mutilado. Y los caballos, si llegamos a alguna zona a caballo, tampoco se quieren, llegan hasta un determinado límite de unos 10-15 metros, y no, ya de ahí no hay forma de hacerlos acercar. Ujú. Eh, Obviamente empezamos a observar el animal, ver los cortes, fotografiarlos y demás, y, y recién a partir de ahí, una vez que tenemos todo certificado, comenzar a ver en detalle los cortes, o eh, comprobar, por ejemplo, los cadáveres no tienen rigor mortis. Ajá. Entonces, obviamente uno lo comprueba moviéndole las extremidades y demás. A veces lo damos vuelta. En algunas ocasiones extraemos la cabeza eh, para hacer algún tipo de comprobación. Por ejemplo, los animales mutilados, la parte ósea de los animales mutilados resulta afectada por algo que hace que con el paso del tiempo se empiecen a desgranar los huesos, se empiecen eh, ¿cómo explicártelo? Como Lo pulverizar, apretás y se digamos. empieza. Sí, señor. Ajá. Lo apretás, si lo apretás con fuerza se empieza a desgranar. Y yo tengo como comprobación una cabeza que me regaló un hombre que, bueno, le habían mutilado el animal, y él le cortó la cabeza y la dejó secar y la tenía como recuerdo en la parrilla, en el patio de su casa. Ujú. Me la regaló.
y me dice, igual hay un pequeño problema porque es como que se va rompiendo, dice. Yo debe hacer unos 10 años que tengo esa cabeza, lo que queda de ella, porque se fue desgranando, evidentemente afectada por algún tipo de radiación o alguna bacteria que queda, porque tengo otros, como demostración, tengo otras piezas óseas de animales las tengo en mi poder desde hace más de 50 años y están intactas. Es decir, Claro, tengo una no, mandíbula de caballo, por ejemplo, eh, y está intacta. Tiene más de claro. 50 años y está intacta. Sin embargo, la cabeza de una vaca mutilada, que tiene unos 12 años más o menos, ya está totalmente desgranada, la tengo en una bolsa, ya perdió toda la forma y solamente es como si fuera una harina de esos huesos que componían la cabeza. Nos Esto demuestra no es que una descomposición que se dé naturalmente, ¿verdad? no, 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 no. Ajá. No es Ujú. natural la descomposición, como tampoco es, también aparece demostrado en que los animales, cuando pasa el tiempo, al año no más, eh, se descomponen de una manera diferente a los animales que no fueron mutilados. Por ejemplo, la piel empieza a pegarse a los huesos y uno puede acercarse y golpear con un palo, lo que sea, o pisar, y se da cuenta que los huesos ceden y se rompen ya al año. La gente en el campo por ahí no le da mucha importancia y hacen un pozo y los entierran o transportan, los transportan hasta un rincón donde un montecito y los dejan ahí, que lo terminan los depredadores de ¿cómo es? De consumir, pero eh, no, los animales mutilados sufren la degradación de su cuerpo en mucho menor tiempo que los animales que no han sido mutilados. Desde que empezaste a investigar este fenómeno, bueno, ¿llevas alguna estadística de cuántos animales se han perdido a causa de esta fenomenología? No, pero no sería difícil de obtener porque si bien yo te mencioné que entre 2002 y 2003 hubo 750 animales por año, es decir, 1.500 animales en esos 2 años, a partir de 2003 las mutilaciones nunca cesaron en la región Ujú. y todos los meses y en todas las épocas, en todas las estaciones del año tuvimos mutilaciones entre 1 y 12. Ajá. Nunca más de 12, pero entre 1 y 12. Un mes tuvimos en enero 5, 7 en febrero, 12 en marzo, una en abril, así. Todos los años venimos teniendo mutilación. Em, es, es un detalle interesante lo que significa, porque yo he hablado con investigadores de otros puntos del planeta que han tenido este fenómeno y algunos me aseguraron, por ejemplo, de Estados Unidos, dice, esto es cíclico, vas a ver que dentro de 7 años, es decir, yo supongo 2009, el 2010 iba a tener otra gran cantidad de mutilaciones y nunca se dieron, pero nunca Ujú, cesaron. ujú. Eh, no sé si será por la zona, que es netamente ganadera, pero bueno, es una particularidad eh, que tenemos, que tiene toda esta región. Han intervenido, bueno, además de la policía, obviamente hay acciones judiciales. He hablado con los jueces y dicen, mira, que yo esto queda un expediente abierto, yo no lo puedo cerrar porque no está explicado, no hay explicación lógica ni científica de la muerte del animal y bueno, capaz que el día de mañana aparece una razón, entonces nos sirve como para cerrar el expediente. O sea, Claro. son expedientes que permanecen abiertos y que aún están abiertos desde hace casi 20 años. Ujú. Dentro de este tipo de fenomenología, ¿cuál fue el caso que más te impactó por su alta extrañeza, por así decirlo? El de una vaca holando argentino, de raza holando argentino, una vaca lechera, que estaba a punto de parir y que fue mutilada y
es el ejemplo que te puse hoy. Le sacaron un paño de la parte del costado, como si fuera el matambre del animal, y quedó el hueco donde se veía el nonato, que le faltaba un día o dos para nacer. Eso fue muy impactante, pero la más impactante de todas para mí, en lo personal, es ver ese pobre ternerito vivo, caminando y sin la parte superior del hocico. Ajá. Eso es muy impactante. Tengo filmaciones que inclusive he compartido en algún un canal español en un momento, que advirtieron a la gente que eran imágenes muy fuertes porque son realmente impactantes. Ujú. Recuerdo que tiempo atrás el SENASA, que es el organismo que se encarga de ejecutar políticas nacionales de sanidad animal, vegetal e inocuidad de alimentos, había brindado una teoría basada en un trabajo de la Universidad de Tandil, si mal no recuerdo, en la cual se decía que el origen de este estrago era la acción del ratón hocicudo. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, yo se lo transmití al titular del SENASA en aquel entonces. Me transmití mi opinión, le dije que era su argumento era ridículo, porque le presenté pruebas y testimonios de quien era en ese entonces el director del Museo de la Pampa, Gustavo Sigentale, que dijo que esa especie no podría sobrevivir en la región, en Ujú, principio, el ratón hocicudo rojizo, eh, y que también le argumenté que si era una plaga que estaba afectando el ganado de la región, lo menos que tendría que hacer SENASA sería iniciar una campaña de control de esa plaga, ¿no? claro. Y en ese sentido no tuve respuesta, no supieron qué decirme y se dieron cuenta que evidentemente su argumento era ridículo. eh, y al poco tiempo le costó el puesto a Bernardo Cané, que era el titular del SENASA, y, y he podido conversar eh, por ahí a través de colegas, de veterinarios de Tandil, que en realidad reconocieron que hicieron, fue una experimentación que se hizo en un lugar acotado y con un ratón hocicudo rojizo, en circunstancias armadas, obviamente, ¿no? Ajá. Eh, pero bueno, es parte de de las comprobaciones que uno puede y demostraciones que uno puede llegar a hacer eh, trabajando seriamente y con respaldo científico como lo pude hacer yo. Claro. Quique, por último, si alguien quiere contactarse con vos ante un caso de este tipo o un avistamiento ovni, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, mm, como la mayoría de los investigadores, eh, estoy en Facebook, ponen Quique Mario y seguramente algunos de los grupos, tengo varios grupos y listas de gente que se interesa en el tema. Uno eh, es el más nuevo, CEUFO Patagonia, Ujú, donde se nuclea mucha gente de la Patagonia. eh, y bueno, de todo el mundo en realidad, porque yo no le niego el acceso a gente de otros lugares. ujú. Otro grupo se llama CEUFO La Pampa, otro se llama Centro de Estudios UFO, otro se llama Puente 2001. Son todas referencias como para ubicarme. Eh, También pueden visitar mi blog en www.ceufo, deletreo la sigla, es CEUFO, la sigla del Centro de Estudios UFO, Ujú. .blogspot.com. Bueno, ese es lo más antiguo que tengo, debe tener unos 15 años de vida y tiene mucha, mucha información. Estoy siempre, en realidad, si me llaman de otra provincia eh, que no sea de la parte de la Patagonia, no voy porque considero que no tiene sentido que yo vaya a investigar un caso a Santa Fe, donde de pronto tenemos un investigador como Marcelo Martinich
que él también se ocupa de este tema, salvo ir a complementarme, a sumarme. Lo que pasa es que en estas épocas de pandemia estamos bastante limitados. O en la zona de provincia de Buenos Aires, la FAO tiene mucha gente capacitada como para hacer una investigación. Hay muchos chicos jóvenes, he visto, no los conozco personalmente, pero he visto que escriben y que han participado, y eso yo considero que es importantísimo. Y bueno, yo ayer casualmente estaba haciendo un mapa, porque estoy preparándome para, en cuanto se libere un poquito la pandemia, quiero empezar a andar un poco más en las provincias de Neuquén y Río Negro y Chubut, donde ya he estado varias veces, pero quiero intensificar, hacer relevamientos en esa zona. Y para que tengas, o los oyentes tengan una idea, yo en el año 2019, el año previo a la pandemia, eh, recorrí unos 12.000 kilómetros aquí dentro de la provincia de La Pampa y algunas partes del sur de Córdoba, sur de Mendoza, el límite es con La Pampa, ¿no? Oeste de provincia de Buenos Aires, en algunas poblaciones también he estado, y tenía planes para el 2020, pero bueno, obviamente la pandemia nos ató de pies y manos. Como diría Maradona, me cortaron las piernas, pero siempre dispuestos a seguir. Y hay un dato más que es sumamente llamativo, es muy significativo, y te lo voy a dar como primicia, Luis, Adelante. porque por la seriedad con que veo que vos encarás todo esto, el compromiso sobre todo, y porque además tus preguntas son justas, como de alguien que quiere saber un poco más, y lo mismo debe ocurrir con la audiencia. No sé si lo podremos llegar a hacer antes de fin de año, pero sí el año que viene oficialmente vamos a anunciar lo que yo te adelanto ahora. La gente que trabajó con animales mutilados con mucha frecuencia ha sufrido, y con todas las previsiones, ¿no? Con guantes, con barbijos, equipamientos, pero tenemos 4 personas, 4 profesionales, 2 de La Pampa y 2 de provincia de Buenos Aires, que han sufrido alteraciones en su sistema nervioso como consecuencia de una radiación desconocida. Eso todo certificado por expertos, no solamente de acá de la provincia de La Pampa, sino también por expertos en la ciudad de Buenos Aires. O sea, estamos ante algo que no es para tomar a la ligera, que a pesar de todas las precauciones que se tienen en un laboratorio, jóvenes profesionales resultaron con algún tipo de alteración. Concretamente, están sufriendo mal de Parkinson. Es la primera vez que lo digo, y se va a hacer público con las certificaciones necesarias, probablemente antes de fin de año, si se libera un poco más la pandemia y que nos podamos comenzar a desplazar, y se va a hacer en conjunto con la gente afectada. Pero no deja de ser un dato sumamente llamativo, pero fundamentalmente con esto quiero demostrar que hay grupos que, a pesar de toda la melange que pretenden hacernos, especulando con que el Pentágono o la NASA le van a entregar documentación al Congreso de Estados Unidos, y todos están pendientes de lo que vaya a hacer Estados Unidos o el Congreso o el Pentágono. El fenómeno OVNI está acá, está ahí, está afuera, está en nuestros cielos, en todo el país, en toda la Patagonia. Y a mí no me preocupa en absoluto lo que puedan llegar a decir el Congreso de Estados Unidos o el Pentágono o la NASA. Nosotros lo estudiamos honestamente, con limitaciones y con todo lo que, pero con honestidad,
y con mucho respeto ante un fenómeno que lo tenemos conviviendo con nosotros desde hace muchos años. Quique, agradecidísimo desde ya por habernos cedido parte de tu tiempo para brindarnos tu apreciación respecto a este tema. Y bueno, desde ya este micrófono está abierto para cuando quieras comentarnos algo que pueda llegar a ser de interés para los oyentes, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Luis, muchísimas gracias a vos, un saludo a toda la audiencia y bueno, y a su disposición cuando consideren, si llego a tener alguna novedad, obviamente te voy a avisar, pero si ustedes requieren algún tipo de ampliación de los temas que hemos desarrollado, con mucho gusto estoy a su disposición. Muy amable, Quique, un abrazo, ¿eh? Abrazo para vos y a toda la audiencia, gracias. Ha estado con nosotros Quique Mario, ufólogo pampeano, quien nos ha ilustrado acerca de la mutilación de ganado, una de las evidencias físicas más sorprendentes de nuestro tiempo, cuyo origen, sin duda alguna, está vinculado con esa zona extraña. Zona